Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Nuevamente les saludo con muchísimo gusto desde las instalaciones de la Cámara de Diputados. El día de hoy da inicio el proceso de entrevistas de los diversos candidatos a ocupar el cargo vacante dentro del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se estará desahogando a partir de este momento una lista de los diversos propuestas que se hicieron llegar a la Comisión de Gobernación, comisión encargada de hacer la revisión de la documentación y también de llevar a cabo el desahogo en relación con las entrevistas, de cuestionar, de preguntar y también conocer el perfil de los diversos candidatos que a partir de estos instantes estarán siendo entrevistados por parte de los legisladores. Hay que señalar que el marco jurídico es muy preciso en relación con este proceso que iniciara el momento en que la Junta de Coordinación Política presentara el acuerdo para llevar a cabo el desahogo y presentar la convocatoria correspondiente. Posteriormente, la mesa directiva, dentro de sus atribuciones, presentó la convocatoria, la dio a conocer a la sociedad mexicana los documentos, la recepción de los documentos, la revisión de lo que se establecía en el perfil de cada uno de los candidatos que hicieron llegar la documentación a la Comisión de Gobernación. Fue revisada por cada uno de los legisladores, se entrega una lista y el día de hoy serán entrevistados por parte de los propios integrantes de esta Comisión de Gobernación, y precisamente vamos a referirnos a esta parte en donde se señala como parte fundamental del trabajo a realizarse que el órgano o la comisión, en este caso la Comisión de Gobernación, es la encargada de llevar a cabo este proceso de selección. Lo invitamos para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Así como a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. En razón de que el pasado jueves 21 de marzo del 2013 la Comisión de Gobernación se declaró en sesión permanente, se reanudan los trabajos de la comisión a fin de dar cumplimiento al numeral sexto de la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidato o candidata para ocupar la vacante generada en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que concluirá el 30 de octubre del año 2019. Por lo anterior, a continuación se dará inicio al proceso de entrevistas a candidatos que cumplieron los requisitos señalados en la convocatoria de referencia, de conformidad con la convocatoria y el acuerdo de la comisión remitido a la Junta de Coordinación Política y publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet de la Cámara de Diputados el 19 de marzo del año 2013. Dichas entrevistas se llevarán a cabo de conformidad con el siguiente formato. Cada candidato contará con 5 minutos para exponer los puntos centrales de su ensayo. Acto seguido, cada grupo parlamentario presente en orden ascendente podrá formular una pregunta hasta por 2 minutos. De conformidad con la convocatoria, las preguntas solo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño eficaz y calificado de sus funciones. Cada candidato contará hasta con 5 minutos para responder en el orden en que se formulen las preguntas. Esta presidencia, y por ello invita y le cede la palabra a nuestro compañero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, para que sírvase pasar a ocupar su lugar y pueda dar seguimiento al desahogo de esta entrevista. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias,
Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a todos ustedes, señoras diputadas y señores diputados, su presencia en el espacio de mi entrevista. El fin último del trabajo de ustedes es seleccionar al mejor perfil como consejero electoral del Instituto Federal Electoral. El fin último del que les habla, de su servidor, desde luego es atraer la atención de todos ustedes acerca de mi perfil y de los atributos que durante 3 lustros he podido acumular organizando elecciones constitucionales en México, particularmente como presidente consejero de uno de los institutos electorales de la República Mexicana. Es importante aprovechar lo más posible estos primeros 5 minutos en que platicaré sobre mi ensayo. Un ensayo que versa o que analiza la gestión electoral, la gestión del Instituto Federal Electoral, desde el punto de vista de su actividad como autoridad administrativa. En las actividades del Estado mexicano existen 3 fundamentales: las legislativas, las judiciales y las ejecutivas. La parte jurisdiccional la cumple a cabalidad los tribunales electorales que hay en nuestro país. La parte legislativa es la tarea de todos ustedes como Cámara de Diputados y también el Senado de la República, pero la parte ejecutiva o administrativa sin duda la cubre por mandato constitucional el Instituto Federal Electoral. Mi ensayo no hace juicios de valores acerca de lo hasta ahora alcanzado. Al contrario, reconoce que el trabajo del Instituto Federal Electoral ha sido muy eficaz, sobre todo ha sido muy confiable y ha estado a la altura de las expectativas de todos los mexicanos. Sin embargo, me parece que es el tiempo de reflexionar sobre la nueva etapa que enfrenta nuestra democracia, y me refiero particularmente al término de la eficiencia en el trabajo administrativo del órgano federal electoral. Lo considero así porque es una demanda de todos los mexicanos el que cada día las elecciones en nuestro país sean menos costosas. Pero además también lo analizo desde el punto de vista jurídico, porque el artículo 41 constitucional dota al Instituto Federal Electoral no solamente de autonomía, de la atribución también de ser independiente en sus decisiones y funcionamiento, sino que hay una frase en este artículo 41 que dice que el Instituto Federal Electoral debe ser eficiente en su desempeño. Y me parece que desde el momento en que la Constitución dota al Instituto Federal Electoral de autonomía y patrimonio público, de facto le obliga al uso eficiente de sus recursos. Desde luego, ese uso eficiente, creo que en él predomina fundamentalmente el recurso humano, pues es el recurso que mueve a todos los demás. Y aunque el Instituto Federal Electoral ya está dotado de una infraestructura humana muy importante, particularmente su servicio civil de carrera o el servicio profesional electoral, me parece que es tiempo de analizar qué es lo que viene en el futuro para ser eficiente. Incluso yo propongo en mi ensayo la posibilidad de que en el 41 constitucional, en el apartado 5º, no solamente hablemos ya de 5 principios rectores, que es la independencia, que es la imparcialidad, la objetividad, la certeza, sino también, ¿por qué no?, incorporar al texto constitucional la eficiencia. Insisto, el principal motivo es porque a lo largo de 15 años de actividad electoral me he dado cuenta y hemos podido constatar que lo primero que exige la ciudadanía en nuestro país es que las elecciones sean los menos costosas posibles. Desde luego, es uno de los tantos temas que la materia electoral puede llevarnos a analizar. Ojalá yo provoque en ustedes no solamente el interés sobre este tema, sino sobre todos aquellos que ustedes crean que sea de su consideración analizar acerca de mi perfil
y desde luego estoy a sus órdenes para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se dará el paso a las preguntas de cada grupo parlamentario en forma ascendente, como lo marca esta convocatoria, y cedo la palabra al diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para que formule su pregunta hasta por 2 minutos. Bien, bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, bueno, me hubiese gustado una exposición un poquito más amplia, dado que tenía todavía algunos minutos del tiempo reglamentario, pero yendo al tema de las preguntas, me llama profundamente la atención que antes de su elección como presidente del Consejo Estatal Electoral, no haya tenido ninguna actividad vinculada con ese tema. Si hay alguna omisión en su currículum, me gustaría en todo caso conocerla, porque sí me sorprende que de un desempeño profesional, docente, vinculado fundamentalmente con la docencia, con áreas de carácter eminentemente administrativo, haya pasado a un área que requiere por supuesto, una especialidad, como es el tema electoral. Esa es una pregunta. La otra es, señala usted que en su exposición no hace juicios de valor en su trabajo, en su ensayo, sin embargo, los hace. Califica al IFE como una institución que ha cumplido con su responsabilidad. Yo ahí tengo una notoria diferencia. Creo que hay una percepción social que descalifica al IFE por un desempeño parcial. Podría decir aún más que la autonomía del IFE ha sido violada permanentemente por los partidos políticos y con el contubernio, por supuesto, de la Cámara de Diputados. Han llegado ahí al IFE innumerables ciudadanos, innumerables militantes disfrazados de ciudadanos independientes, pero que han llegado ahí a proteger los intereses de sus partidos con su desempeño. Me gustaría entonces que hiciera algún juicio de valor un poco más profundo sobre el desempeño del IFE, particularmente sobre la decisión de quemar las boletas electorales del 2006. Por otra parte, en su desempeño como presidente del Consejo Estatal Electoral en San Luis Potosí, en el proceso electoral hubo una severa disputa entre diferentes partidos de oposición en virtud de los colores que utilizaba el gobierno del estado panista, similares a los del PAN. El gobierno del estado argumentó que no eran los gobiernos del PAN, sino los colores del PAN, sino los del gobierno del estado. Esa disputa dio lugar a que los partidos de oposición no firmaran el pacto de civilidad al que había convocado el gobernador del estado. Y estoy hablando aquí del PRI, del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, en aquel tiempo Convergencia. Sin embargo, usted sí lo firmó, calificando, o mejor dicho, alineándose con el posicionamiento del gobernador. Y la última pregunta es, en la mayoría de los estados, si no es que en todos, la instancia electoral es una dependencia más del gobierno del estado. ¿Cómo llegó usted, cómo tuvo la capacidad para concertar los apoyos políticos necesarios de tal manera que lograra una mayoría para terminar como presidente del Consejo Estatal Electoral? Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro compañero entrevistado, Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, hasta por 2 minutos para dar respuesta. Hasta por 5, ¿no? Perdón, hasta por 5. Muy bien.
Bueno, sí, efectivamente, en los datos curriculares no aparece, por lo menos en lo que yo alcancé a percibir del portal de internet de la Cámara de Diputados, que también refiero, que no inicié mi actividad profesional en el ámbito electoral como consejero presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Mi primer cargo en la materia electoral fue como secretario ejecutivo de ese mismo órgano electoral. De tal manera que durante 8 años me desempeñé en el cargo de secretario. La Secretaría Ejecutiva en San Luis Potosí es la cabeza administrativa de la institución y por tanto durante 8 años construí una trayectoria que me permite de alguna manera contestar también su última pregunta, porque, bueno, creo que mi llegada al Consejo Estatal Electoral como presidente es producto más bien de mi trabajo como secretario ejecutivo, desde luego de la construcción de acuerdos que como secretario ejecutivo pude lograr con todas las fuerzas políticas en el Estado y desde luego el perfil que requería la institución cuando fui nombrado presidente fue precisamente de alguien conocedor de la materia, pero además sin ningún compromiso político. A lo largo de 8 años mi trabajo fue absolutamente neutral y es por eso que todas las fuerzas políticas del Estado aceptaron mi nominación como consejero presidente. En relación a los juicios de valor que yo intento no hacer en el Instituto Federal Electoral, en mi ensayo me refiero fundamentalmente a los juicios de valor en materia de cómo es el Instituto Federal Electoral en materia administrativa. Efectivamente, digo que no hago juicios de valor porque no quiero verme parcial en mis comentarios, pero desde el punto de vista administrativo, sí podría decir que el trabajo del Instituto Federal Electoral hasta este momento podríamos decir que es eficaz. La eficacia no quiere decir que se haya utilizado de la mejor manera el máximo aprovechamiento de los recursos. Yo más bien creo que el Instituto Federal Electoral es una institución muy grande, muy complicada y que desde luego tiene que entrar en una nueva etapa en donde no solamente sea eficaz en el resultado, sino que sea eficiente. Esto es, que se logre el máximo aprovechamiento en el uso de los recursos. Hoy día, por ejemplo, el último proceso electoral costó casi 16,000 millones de pesos. Si lo comparamos con lo que cuestan la organización de los procesos electorales en los estados, no llega a 5,000 millones de pesos en todo el país. De tal manera que su estructura es muy obesa y yo propongo, por el perfil de quien les habla, hacer un esfuerzo para que esa institución no solamente sea certera en los resultados, no solamente defienda los resultados que las urnas cada 3 años emanan, sino que también, incluso a nivel constitucional, se erija el principio de eficiencia de los recursos como un principio rector. Porque efectivamente, tal vez usted tiene razón, hago algún juicio de valor en el sentido de que en este momento no ha sido eficiente en su uso de recursos. Pero me refiero, y mi ensayo en lo particular, no toca aspectos políticos, sino toca su función como autoridad administrativa. En relación al tema de las boletas electorales, es un tema que desde luego ya ha pasado un plazo muy considerable, pero que se fue a instancias no solamente nacionales, sino internacionales. Hoy día el tema está en el ámbito de las Naciones Unidas, una comisión especial que está estudiando el tema para decidir si las boletas deben ser destruidas o no. En ese sentido, creo que hay que esperar el resultado de esa instancia que nosotros los mexicanos decidimos pedirla. Y mientras tanto, por cierto, el Instituto Federal Electoral está haciendo un trabajo muy profesional de análisis de los resultados de esas boletas. A mí me parece que con independencia de mi opinión, lo importante es que las boletas permanezcan en este momento en el análisis, sobre todo del tema de por qué se anularon muchos votos y que luego esperemos qué es lo que la Organización de las Naciones Unidas nos señalen al respecto.
Por último, en cuanto a el tema de la publicidad o la propaganda institucional que utilizó el gobierno del estado en San Luis Potosí en el proceso electoral 2009, debo decirle que el órgano electoral que yo presidí llevó este asunto a la instancia correspondiente, que es la Auditoría Superior del Estado, para que sancionara al gobernador del estado por diferente tipo o diferentes tipos de violaciones que en materia de la imparcialidad de su gobierno tuvo en relación con las elecciones en San Luis Potosí. De tal manera que difiero de la información que usted tiene, porque la institución llevó un procedimiento sancionador hasta la última instancia, que en este caso fue la Auditoría Superior del Estado. Esos son mis comentarios, señor diputado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para realizar su pregunta hasta por 2 minutos. Gracias. Licenciado Aguilar, bienvenido. Muchas gracias. De la lectura de su ensayo y de la exposición que nos hizo, que por cierto fue de 5 minutos exactos, como marcaba la convocatoria, entiendo que es una preocupación para usted, que como para muchos mexicanos es también el gasto y el uso poco eficiente de los recursos. Por eso mi pregunta va en el sentido de, para usted, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales? Esto con las ventajas de los ahorros que traería para muchos, que estos creo que sería una de las principales ventajas, pero quisiera saber su opinión al respecto, sobre todo por las reformas últimas que se han hecho, que han hecho posible que sean cada vez más concurrentes las elecciones, lo que duplica para muchos, en la opinión, las funciones que tienen los institutos locales con las funciones que tiene el Instituto Federal, y se duplica pues la mayor parte de lo que hacen unos y otros. Entonces quisiera saber su opinión de la creación de este Instituto Nacional Electoral, y por su respuesta muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Aguilar Gallegos, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, diputada García de la Fuente. Efectivamente, en el ámbito nacional, hoy, y a propósito del Pacto por México, en el rubro 5.3, particularmente el compromiso número 90, señala ya la posibilidad de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, un tema que, por cierto, venimos analizando desde el año 2000, cuando se instaló una mesa para el análisis de la reforma política, y en algún momento, desde luego, creo que debemos analizar las ventajas y las desventajas. Este Pacto por México propone, desde luego, entre otras muchas cosas, la creación de un instituto y, por tanto, la desaparición de un instituto federal o un instituto nacional de elecciones y, por tanto, la desaparición paulatina de los órganos electorales locales. Sin duda, la principal ventaja es justamente mi preocupación de hacer un uso eficiente de los recursos, porque por principio de cuentas, las elecciones en nuestro país serían menos costosas, no solamente por lo que se refiere a los estados de la República, que cada 3 años tienen elección concurrente con el Instituto Federal Electoral, y en donde, por cierto, en San Luis Potosí, me tocó la oportunidad de hacer un convenio con el Instituto Federal Electoral, el primero en toda la República Mexicana, en donde fuimos con casilla única. Esto fue en el año 1997 y se demostró que no era necesario duplicar mesas directivas de casilla, sino que una sola mesa directiva de casilla podía recibir los votos de las elecciones, tanto federales como locales. Entonces, desde luego es factible llevar a cabo actividades operativas con una sola institución que organice las elecciones. Quizá el tema de discusión más álgido y que más va a llevar a que este asunto sea analizado desde el próximo semestre, porque, por cierto, el segundo semestre del año en curso
ustedes como Cámara de Diputados recibirán ya la propuesta de quienes están a cargo en este documento del Pacto por México, ya de la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Y desde luego hay puntos encontrados. En primer lugar, cómo resolver que los órganos electorales locales, que por cierto es donde se genera el concepto de ciudadanización de las instituciones comiciales, no pierdan la soberanía que les da el poder organizar las elecciones en sus estados. Pero por otro lado, sin duda, ya la materia electoral tiene que dar ese siguiente paso. Creo que ya estamos en la frontera en donde no es posible seguir duplicando esfuerzos. Yo en este momento me pronunciaría, diputada, a favor de la creación de este Instituto Nacional de Elecciones, pero con algunas consideraciones. En primer lugar, me parece que no podrían desaparecer del todo los órganos electorales locales. ¿Por qué no verlo incluso de otra manera? ¿Por qué no crear un Instituto Nacional de Elecciones que norme desde luego todas las elecciones a nivel federal a partir de una legislación única, pero que sean los institutos locales quienes de alguna manera maquilen la elección del Instituto Federal Electoral? ¿Qué se lograría con esto? Se lograría, desde luego, que todas las juntas locales del Instituto Federal Electoral pudieran ser adelgazadas en su estructura orgánica. No se necesitaría tantas personas que actualmente trabajan en el Instituto Federal Electoral. Yo quiero decirles que organizar elecciones a nivel federal cuesta el doble que organizar elecciones a nivel estatal. Y todo es producto de que el órgano federal electoral tiene una estructura permanente durante todos los años, haya elecciones o no, mientras que los órganos locales generalmente, cuando hay elecciones, contratan gente eventual, y cuando hay elecciones locales, cuando no hay elecciones, perdón, se desincorporan a todas esas personas. Por ejemplo, en San Luis Potosí, durante el último proceso electoral se contrataron alrededor de 1,900 personas, pero la estructura básica siempre ha sido de 64 personas solamente. Esto podría ser una solución, sí crear el Instituto Nacional de Elecciones, pero con la participación a nivel de piso de los órganos electorales locales para que la estructura nacional del IFE sea solamente muy esbelta y que contrate única y exclusivamente a las personas que permanentemente tienen que estar ahí y solamente durante procesos electorales cada 3 años entrar a un proceso de contratación eventual. Finalmente quisiera decir que una de las ventajas que creo yo puedo ofrecer en mi perfil es que la creación de este Instituto Nacional de Elecciones requiere en el Pleno del Consejo General del Instituto Federal Electoral la visión de alguien que haya estado organizando elecciones estatales. Si el Instituto Nacional de Elecciones en el mediano plazo va a instaurarse, el Instituto Federal Electoral desde ya requiere un perfil como el mío, que ha organizado durante 3 lustros elecciones constitucionales, por cierto, 5 procesos electorales concurrentes con el IFE, lo que me permite a mí conocer todos los intríngulis de la actividad electoral, no solamente local, sino también federal. Ese sería mi comentario, diputada. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para que formule su pregunta. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos mis compañeros. Bienvenido a la propuesta al licenciado Rodolfo Aguilar Gallegos. Y bueno, me surgen muchas dudas acerca de la exposición que acaba de presentar, más allá de su ensayo y más allá de su experiencia profesional o curricular. Me preocupan algunas situaciones. Usted habla mucho sobre la optimización de recursos, sobre tener una mayor inversión hacia la ciudadanía, sobre adelgazar el Instituto Electoral. Ahorita nos dice que incluso vería la posibilidad de que los institutos estatales maquilen
lo que hace el IFE, cuando creo que la democracia debe de ser al revés, empezar de abajo hacia arriba y no centralizando y no creando órganos tan poderosos que estén por encima de la ciudadanía. Pero en concreto me gustaría saber cómo lo haría. Usted dice hay que administrar bien los recursos. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su propuesta concreta? Porque rollos, la verdad, ya los ciudadanos están cansados de decir que las instituciones o los candidatos nos vamos a amarrar el cinturón. ¿Cómo lo va a hacer en concreto? ¿A través de qué política pública y qué acciones va a implementar usted para reducir el gasto tan fuerte que representa el Instituto Federal para los ciudadanos? Sobre todo porque estamos hablando de 11,000,19,800 pesos. Es un gasto terrible. Y usted sabe bien que la mayor parte pues no se va a incentivar los procesos de participación ciudadana, o que quisiéramos la capacitación cívica de la ciudadanía, la promoción de los derechos cívicos. No, la mayor parte del gasto se va a gasto corriente de sueldos y funcionarios. Y sí, efectivamente, la estructura puede ser de 60 personas, que son las que quizás puedan estar por servicio civil de carrera, pero el grueso de la población, los que hacen todo el trabajo desde semanas antes y quienes están toda la jornada electoral, contando los votos, viendo a sus vecinos, cuidando la legalidad, ni siquiera son los consejeros o el IFE, son los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los que están en las casillas y están de a gratis porque ellos no reciben ni un peso. Entonces me parece que ahí ojalá y pudiera ahondarnos en su propuesta concreta y no que sea nada más mero discurso. Y por otro punto, también me llama mucho la atención, el Instituto Federal, a pesar de que cuenta con recursos para la capacitación, no se están desde el punto de vista de nosotros ejerciendo bien. Hace 2 años incluso hubo observaciones de la propia Contraloría del Instituto, en donde incluso hubo cantidades de materiales que iban enfocados a la promoción de la participación cívica ciudadana que se quedaron ahí, en las bodegas. Entonces, ¿cómo incentivar la participación ciudadana de manera natural y proactiva? Y cómo detonar mecanismos desde su punto de vista para que esta participación ciudadana se dé de manera más plena y con número mayor de participantes, no solamente en las elecciones federales, porque también usted está consciente que el IFE capacita en mucho al personal de los demás institutos electorales. Entonces, de nada sirve que de pronto se vea una muy buena organización en una elección federal y de pronto en cada uno de los estados se dan tratos distintos, capacitación distinta, distintos instrumentos, distintos folletos, o sea, no es lo mismo, porque no hay una política general que impacte o que coadyuve en los estados, prácticamente los dejan solos. Entonces quisiera, por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Gallegos, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, licenciada Lisbeth. Efectivamente, el Instituto Federal Electoral, como ya lo he argumentado, es una institución eficaz, es una institución que ha dado resultados sin el máximo aprovechamiento de sus recursos desde mi muy particular punto de vista, y por tanto requiere acciones específicas, como específica es su pregunta, diputada. Cuando yo hago la propuesta de una vertiente o de una alternativa un tanto cuanto diferente hasta lo ahora señalado por el Pacto por México con la creación del Instituto Nacional de Elecciones, lo hago con la convicción de que vivimos en un país en donde el federalismo es uno de los factores críticos del éxito de nuestra vida democrática.
Y señalo la no desaparición de los órganos electorales locales, porque precisamente el pacto federal, yo lo veo al contrario de como usted lo ve, diputada, me parece que proviene de los estados. Nuestra república está conformada por estados que unidos hacen una federación y por tanto me parece que un Instituto Nacional de Elecciones lo que puede vulnerar en algún sentido es precisamente el pacto federal. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya un instituto nacional que pueda organizar y tener a su cargo las elecciones en todo el país. Pongo como ejemplo el INEGI. El INEGI es una institución federal que le da servicio a todos los estados sin vulnerar el federalismo. Entonces, habría que encontrar nada más los aspectos jurídicos que dieran un piso firme a la creación de ese instituto, con el cual, en términos generales y con los bemoles que ya he señalado, estoy de acuerdo. Por otro lado, acciones para que el Instituto Federal Electoral sea más eficiente. Sería muy difícil en 5 minutos responder a todas las acciones que yo tengo en mente proponer como consejero electoral del Instituto Federal Electoral, pero podría señalar una y un ejemplo de mi vivencia como presidente de un órgano electoral. En el Instituto Federal Electoral, por ejemplo, hay 2 direcciones ejecutivas, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral. Ambas finalmente hacen prácticamente lo mismo, porque son quienes se hacen responsables del trabajo de los capacitadores que luego se convierten en asistentes electorales el día de la elección. De tal manera que, por ejemplo, en San Luis Potosí, durante mi gestión como presidente, juntamos esas 2 áreas y la convertimos en un área que le llamamos de acción electoral. De tal manera que no se duplicaron las funciones, por un lado de organización y por otro lado de capacitación. En 1997, por ejemplo, recuerdo bien que se contrataban capacitadores electorales, que eran los que organizaban la elección y daban las instrucciones a todos los ciudadanos que iban a formar parte de una mesa directiva de casilla. Su función terminaba un día antes de la elección y luego se contrataban a asistentes electorales, que eran los que el día de la jornada electoral y hasta que terminara el proceso electoral tenían la labor de recoger todo el material y asistir a todos los funcionarios después de la jornada electoral. En el año 2000, a propuesta del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, se creó la figura del CAE, del capacitador asistente. Esto es, la misma persona que era capacitador, después se hizo asistente electoral. Y no solo eso, en San Luis Potosí creamos un área que se llama de acción electoral y que junta la organización electoral con la capacitación electoral. Con eso, diputada, en el año 2006, en nuestro instituto, logramos un ahorro. Bueno, desde luego las elecciones en los estados son más baratas, pero logramos un ahorro de 12 millones de pesos que posteriormente regresamos al gobierno del estado y que mediante un convenio el gobierno del estado nos lo donó para poder construir el edificio que hoy alberga a la institución electoral del estado de San Luis Potosí. Con solo las economías de haber juntado en un área o en un área 2 funciones fundamentales para la vida de la organización de las elecciones, que es la capacitación y la organización electoral. Por lo que refiere usted a la participación ciudadana, a mí me parece que la democracia no es un estilo de gobernar, debe ser un estilo de vida. Y en ello todos los mexicanos debemos participar. Desde luego, la función primaria del Instituto Federal Electoral es la organización de los comicios, pero también es de su altísima responsabilidad establecer mecanismos, sobre todo en los periodos en que no hay elecciones, promover mucho la educación cívica y la participación ciudadana para que justamente construyendo ciudadanía logremos un Estado más democrático. Me parece que hoy vivimos en una predemocracia todavía, habida cuenta que mientras haya abstencionismo, cualquiera que sea el nivel del mismo, podríamos decir que todavía no hemos instalado en nuestro país a la democracia como un estilo de vida. Insisto,
La democracia no debe ser un estilo de gobernar, debe ser un estilo de vida, y en ese ámbito, y sin el afán de solamente hablar del tema, sino de tener la seguridad de que yo puedo contribuir a ello, es que aspiro a ser el próximo consejero electoral del IFE. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos el diputado Alfredo Rivadeneira, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, para realizar su pregunta. Gracias, presidente. De nueva cuenta le damos la bienvenida. En primer término, como estará usted debidamente enterado, derivado de la reforma constitucional en materia política que se promovió durante el sexenio pasado, está pendiente diversas reformas secundarias para terminar de dar forma justamente a esta reforma constitucional. Particularmente en el tema de candidaturas independientes, ¿cómo estima usted que debiera el instituto o finalmente el código regular el acceso de estos candidatos independientes a las prerrogativas, eventualmente recursos, tiempos en radio y en televisión? ¿Cómo debieran ser, en su caso, auditados el correcto uso de estos recursos? Y, bueno, por supuesto, antes de que ello ocurra, los mecanismos de registro. ¿Cómo lograr que, por un lado, tengan una representatividad adecuada, pero sin embargo que no se traduzca ello en un muro imposible de superar para un ciudadano y que eventualmente pues se atente contra la naturaleza misma de estas candidaturas? Y en segundo lugar, ha hecho usted una referencia recurrente a su experiencia en la presidencia del Consejo Estatal de San Luis Potosí y bueno, pues también a su particular interés en volver a los institutos más eficientes en el uso de los recursos. Yo estimo que junto con la eficiencia debe buscarse también la efectividad, no solamente el correcto uso de los recursos, sino llegar a los resultados. Y en esta materia me genera alguna inquietud y quisiera usted que nos hiciera favor de compartirnos. Justamente en el pasado proceso electoral para elegir candidato a gobernador en el estado de San Luis Potosí, se presentó una circunstancia en el programa de resultados electorales preliminares, que bueno, pues materialmente se colapsó el PREP, no se pudo acceder al sistema y bueno, pues se entiende que hubo ahí se denunció alguna deficiencia en la programación de este programa. Que fuera usted tan gentil de compartirnos qué fue lo que ocurrió, en el entendido evidentemente de que el programa de resultados electorales preliminares no es un programa oficial, se trata, como su nombre lo dice, de simplemente una información previa dada a conocer a la ciudadanía, pero que evidentemente cuando suceden este tipo de circunstancias pues se generan suspicacias que van restando pues la confianza ciudadana en sus autoridades electorales y eventualmente en los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Aguilar Gallegos hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, licenciado Rivadeneira, por sus preguntas. Desde luego, en el ámbito de la reforma política, sobresale el tema de las candidaturas independientes, como también me parece que sobresale el tema de la ley de partidos políticos y algunos otros que verdaderamente va a ser muy intenso el debate para poder llegar a construir esa gran reforma de cuarta generación que este país ya necesita. Y efectivamente las candidaturas independientes me parece que se inscriben en la garantía constitucional que todos los ciudadanos tenemos de votar y ser votados. Por tanto, es pertinente, y así ya lo ha manifestado la Corte, que puedan existir las candidaturas independientes. Sin embargo, creo que ellas deben tener pues reglas muy claras, no solamente para que cualquier ciudadano pueda participar, sino para que además lo haga en términos de equidad. De tal suerte que en este momento me parece que por lo menos como está apuntalado el tema, no da la equidad suficiente.
Estados como Zacatecas, por ejemplo, ya en el proceso electoral actual tiene instaurado el mecanismo para acceder a una candidatura de manera independiente. Sin embargo, el número de firmas que debe apoyar un candidato independiente hace prácticamente imposible que pueda participar. De tal manera que si así fuera a nivel federal, sería prácticamente imposible que hubiera candidatos independientes. Mi propuesta es que no sea un número de firmas las que apoyen una candidatura, sino que sean las organizaciones sociales. Si bien es cierto, estamos en un régimen de partidos políticos y hoy día la única forma de acceder al poder es a través de un partido político, con esta reforma me parece que lo único que debe acotar el tema de las candidaturas independientes es que el acceso a ella sea a través de organismos ciudadanos que estén formalmente establecidos y que no necesariamente sea a través de un número determinado de firmas. De tal manera que entonces sí podríamos garantizarle a cualquier ciudadano que esté apoyado por organizaciones formales el acceso a una candidatura. Es un tema verdaderamente importante porque, insisto, se inscribe en una garantía constitucional que es el derecho de votar y ser votado, pero hoy día prácticamente sería imposible que las candidaturas independientes realmente se llevaran a la práctica. La efectividad en la materia electoral, estoy totalmente de acuerdo, no estoy peleada con ella. En mi ensayo hablo justamente de lo que hasta ahora se ha alcanzado en el Instituto Federal Electoral, ha sido efectivo, en términos de que cuando se trata de una función de Estado tan importante como es organizar elecciones, y quizá por la misma génesis de la materia electoral en los últimos 25 años en nuestro país, lo que el ciudadano, lo que el país le exigía al Instituto Federal Electoral era efectividad. Sin embargo, mi propuesta es ahora brincar de la efectividad a la eficiencia. Es bueno, es magnífico que el órgano electoral haya sido efectivo, que haya dado los resultados, pero me parece que hoy los tiene que dar con el máximo aprovechamiento de los recursos. Esa es la tesis sobre la cual yo desarrollo mi ensayo. Solamente no dejar de ser efectivo, pero además ser eficiente. Por lo que respecta a el programa de resultados electorales preliminares que se instauró en San Luis Potosí en el año 2009, déjeme decirle que también tuvo que ver con la eficiencia, porque nosotros durante 3 procesos electorales desarrollamos nuestro propio programa de resultados electorales preliminares, solamente con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una de las 3 universidades más prestigiadas de este país, que diseñó a partir del trabajo de la Facultad de Ingeniería un programa que en números redondos, le puedo decir que a pesos actuales, costó 500,000 pesos, cuando que un programa de resultados electorales de esta naturaleza en el último proceso electoral costó más de 4 millones de pesos. Sin embargo, hay lo que yo digo verdades oficiales y verdades auténticas. La única verdad sobre el programa de resultados electorales preliminares la conocemos los miembros del Pleno del Consejo Estatal Electoral que estuvimos en esa sesión de cómputo, o en esa jornada electoral, mejor dicho, y quienes definitivamente organizaron el programa de resultados electorales, que fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo único que le puedo decir es que el PREP nunca se colapsó. Los resultados estuvieron fluyendo en cada comité municipal, en cada comisión distrital y en el propio órgano electoral sin ningún contratiempo. Incluso a las 6 de la mañana del día siguiente al de la elección, el 99% de todas las actas estaban capturadas y la diferencia entre el PREP a las 6 de la mañana y el resultado que dimos oficialmente el miércoles fue de menos del 0,5%, aún con un 1% de actas no capturadas. Lo único que sucedió durante la jornada electoral es que uno de los representantes de los partidos políticos solicitó que la gráfica que estaba presentando los resultados pudiera modificarse sobre la marcha
porque los números estaban apareciendo muy pequeños. Al momento de modificarlos hubo un error en el algoritmo que estaba graficando los resultados y eso dio como consecuencia que se apreciara ese error y que todos los partidos políticos, no uno solo, decidieran que la gráfica no se siguiera presentando. Pero el PREP siguió funcionando e incluso, como usted bien lo señala, aunque no es un mecanismo oficial para dar a conocer resultados, sí fue el mecanismo mediante el cual todos los partidos políticos, incluyendo el partido que usted representa, reconoció el mismo miércoles a primera hora que el resultado del PREP fue exactamente igual al resultado oficial que anunciamos al final de la sesión de cómputo. Muchas gracias. Licenciado, tiene el uso de la palabra el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, hasta por 2 minutos, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, para realizar su pregunta. Maestro Aguilar Gallegos, gracias por su presencia hoy. Mi pregunta sería, usted menciona que el poder de los órganos electorales radica en la confianza que les otorga la ciudadanía. Mi pregunta a este respecto va en el sentido de qué y cómo hacer para que la sociedad otorgue dicha confianza. Y la otra pregunta sería, ¿cómo transparentar más ese término de eficiencia que usted ha mencionado en los procesos electorales? Es decir, ¿la estructura del IFE es la correcta en base a su Contraloría para el uso de los recursos? Hemos visto en tiempos recientes diferencias entre los consejeros y el propio Contralor en cuanto al uso de los recursos propios del instituto. Esas serían mis 2 preguntas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Gallegos, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Sí, yo sustento que el poder del Instituto Federal Electoral se debe basar en la confianza que la ciudadanía tenga hacia esta institución del Estado mexicano. También sustento que la grandeza del Instituto Federal Electoral debe basarse en la adecuada administración de sus recursos humanos, porque el recurso humano es el recurso que mueve a los demás y es el único que puede hacer eficiente su trabajo. Y desde luego, creo que la confianza siempre lleva implícita la transparencia. Déjeme aprovechar para comentarle que en la currícula del Instituto Federal Electoral, los ahora 8 consejeros electorales, me parece que tienen un perfil, o esta currícula tiene un perfil muy interesante, porque cada persona que forma parte del órgano del gobierno del IFE reúne más de un atributo como consejero, e incluyo al consejero presidente. Yo veo que, por ejemplo, hay 4 abogados, veo que hay 5 académicos o 5 personas con perfil académico. Uno es un internacionalista, que me parece también fundamental para el perfil del Instituto Federal Electoral. Hay 3 analistas y asesores políticos. Hay 3 sociólogos, entre ellos el propio consejero presidente. Hay 2 personas que tienen experiencia muy vasta en el periodismo y hay una sola persona con una experiencia muy suficiente en la transparencia. Justamente la confianza tiene que ver con la transparencia. Algo que he omitido señalar es que en mi trayectoria profesional, además de haber sido presidente y secretario ejecutivo del órgano electoral local, también me tocó la oportunidad de ser el primer presidente, el presidente fundador de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el estado de San Luis Potosí. De tal manera que entre mis atributos es que también conozco el tema de transparencia, la cual me parece que es fundamental para que, siendo justamente congruentes en el uso eficiente de los recursos y la transparencia, podamos hacer que el ciudadano mexicano confíe más en su autoridad electoral. El tema de la Contraloría del IFE es un tema que la última reforma electoral construyó
y que me parece que fue un gran acierto el que hoy, dentro de los órganos de vigilancia del Instituto Federal Electoral, exista una Contraloría que también tiene su independencia del propio órgano central. Me parece que el trabajo que ha hecho la Contraloría hasta este momento ha sido muy intenso, muy importante, pero también me parece, y si vemos los organigramas del Instituto Federal Electoral, veo que la Contraloría del Instituto Federal Electoral es quizá el organigrama más obeso de la institución. O sea, ¿cómo podemos en un momento dado hablar de eficiencia si para controlar o hacer la labor de Contraloría se requiere un sinnúmero de personas que estén haciendo ese trabajo? Yo, desde luego, estoy convencido que se pueden hacer muchas cosas en materia de establecer un manual de organización de la propia Contraloría y que sus resultados no solamente sean ese fin último que es vigilar que la transparencia sea el ingrediente esencial del trabajo de la institución, sino también hacerlo en el propio interior de la Contraloría de una manera eficiente. Desde ese punto de vista, yo creo entonces que el perfil de un servidor también es un perfil que puede estar adecuándose a esa currícula de consejeros actuales, porque no solamente tengo la fortuna de haber experimentado o tener las experiencias suficientes para aspirar a este cargo, sino que también tengo una formación administrativa, también tengo una formación en el área de transparencia, que hoy día, por lo menos en la parte administrativa, no hay un solo consejero que tenga una formación como tal. Uno de ellos es licenciado en Administración Pública, pero más bien con una tendencia a el análisis político y a la actividad académica. Yo, en cambio, mi actividad ha sido más bien administrativa, aunque actualmente soy secretario general de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también creo reunir el perfil académico para ello. La confianza. ¿Cómo se construye confianza? Pues con la grandeza de su gente. Hay que capacitar más a la gente, hay que darle mejores herramientas de trabajo, hay que analizar y poner sobre la lupa si el Instituto Federal Electoral requiere permanencia de todos los cargos que están en el organigrama o, ¿por qué no?, hacer que la mayoría de ellos sean solamente puestos con carácter eventual y que solamente durante los procesos electorales se contrate gente que venga a ayudar a quienes forman parte del servicio civil de carrera. A mí me parece que lo ideal es que las personas que formen parte de la Contraloría, que formen parte de cualquier cuerpo técnico, ejecutivo o de gobierno en el Instituto Federal Electoral, sean sometidos a la consideración, al análisis de si es necesario que estén en el cargo de manera permanente o solamente sean cargos de carácter eventual. Si lo logramos, vamos a tener un punto más de confianza hacia la institución que organiza las elecciones en México. Muchas gracias, licenciado. Y finalmente tiene la palabra nuestro compañero diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Tuve oportunidad de leer su ensayo y ver su currículum. En él da cuenta de una vasta experiencia en administración electoral y su ensayo le enfoca a la administración de recursos humanos en el Instituto Federal Electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya en procesos electorales, regula 2 estructuras, una denominada como órganos de dirección y otra con funciones administrativas. Mis preguntas: ¿puede describir los órganos de dirección del instituto y cuáles son los órganos de administración que usted llama de recursos humanos y cuáles son los principios que los rigen? Estaré atento a su respuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra licenciado Aguilar Gallegos hasta por 5 minutos para respuesta.
Muchas gracias. Bueno, desde luego, entrar en ese tema es entrar en la materia administrativa, que me parece que ninguna institución pública puede estar exento de ella. La administración, en lo general, es un principio, diría yo que es una ciencia social que ha probado que es universal y que su aplicación puede ser en cualquier ámbito de la actividad humana, incluso hasta en nuestra vida personal. Y el Instituto Federal Electoral